de ilustraciones de los tres reinos, publicada en 1712, y es obra de Terashima Ryoan, de Osaka, que es un punto importantísimo, es un punto neurálgico, es un eje fundamental en la transmisión de conocimientos occidentales en Japón, pero también de conocimientos que llegan de China, claro, y es normal que esta fusión de conocimientos de las fantasías, origine las fantasías de las que más o menos inmediatamente vamos a hablar. Esta obra tiene 105 volúmenes en 81 libros, y de aquí puede que haya una explicación para esa confusión en las partes de... Pero no, había una confusión en la descripción. Esto está más claro, son 105 volúmenes, 81 libros, recogidos todos por Terashima o Terajima, y bebe de la enciclopedia de Guanche eminentemente. Con lo cual, los japoneses están recibiendo, por un lado, obras en 1712, en esas fechas, están recibiendo, por un lado, obras occidentales, como ya hay algo de eso en la obra de Guanche, porque el gran mapa del mundo, el mapa mundi de la enciclopedia, se supone que está ayudado por los conocimientos aportados, transmitidos, hechos llegar a China por Matteo Ricci y sus misioneros, por los jesuitas de Matteo Ricci y el propio Matteo Ricci. Y hay un mapa que se dice, bueno, es más o menos preciso, bueno, más o menos, siendo muy generosos pero bueno, hay un mapa que en la enciclopedia, en la colección de imágenes de los tres reinos de Guanche, que evidentemente ha recibido ayuda o proviene del estudio de las fuentes occidentales. Pero claro, en Osaka se estudia a los occidentales con muchísima más profusión, lo que facilita, tomando ese espíritu similar al que, aunque más bien son protestantes los que llegan, es la ciencia de los holandeses más que la ciencia de los jesuitas, como la que tienen los chinos, que no saben aprovechar demasiado. Más bien la ciencia de los holandeses, que en su mayoría está robada a los jesuitas o a los países católicos, pero más o menos es el espíritu, aunque sean protestantes, de Gonzalo Fernández de Oviedo, ese espíritu frente a las fábulas que ininterrumpidamente desde el siglo IV, incluso desde el siglo III, estaban apareciendo en las obras geográficas chinas sin ninguna crítica y sin ningún comentario adverso. Hombres que se cubren con una oreja, pues era verdad, ¿por qué no? Bien, en ese espíritu, en ese ambiente, en esa efervescencia de unión de conocimientos que se da en Osaka en el siglo XVIII, es normal que esa obra china, traducida, vertida, modificada en japonés, acabe generando una obra que no es enteramente original en cuanto a literatura universal, que no es una novedad, pero quizá en la literatura japonesa sí, que es la bella historia de Shidouken de Hiraga Gennai, que naturalmente tiene sus precedentes occidentales, que no sé si le llegarían de alguna u otra manera, porque son... los viajes de Gulliver se publica unos 13 años después de la Wakan Sansai Choi, de la versión japonesa de la enciclopedia china de Guanche. Más o menos son obras contemporáneas, y de alguna manera esta obra es la fusión de estos dos libros. La Wakan Sansai Choi de 1712, que maneja, rehabilita o introduce en Japón esa colectánea de imágenes china, y los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, que el último, claro, que es la versión moderna o es el iniciador moderno de algo que ya de la recuperación de Luciano. Es el iniciador moderno de la recuperación de Luciano, de la historia verdadera. En Luciano está el origen de todo esto, y naturalmente los cuentos de las mil y una noches muchas veces también se hacen eco de algo que no son cuentos populares, sino que es la novela culta de Luciano.
muchas fantasías de las mil y una noches estaban ya en Luciano, y hay que recordar que la fecha más antigua que conocemos para las mil y una noches es la cita en el siglo X de Al-Masudi en sus praderas de oro, en las praderas de oro de Al-Masudi. Por lo tanto, al final Luciano siempre gana, pero claro, naturalmente Luciano depende de autores anteriores como Epicarmo, o de autores fantásticos anteriores de los que no tenemos obras, como Epicarmo, o por supuesto, Menipo. Claro, naturalmente Menipo, del que hemos perdido casi todo. Entonces, en lo que es literatura oriental, esto es muy innovador, por supuesto, pero en lo que es literatura universal no, porque nos remitimos al fin y al cabo a Luciano. Bueno, también evidentemente podríamos remitirnos a los cuentos fantásticos y a la tradición un tanto marginal, un tanto de la tradición de cuentistas chinos. Pero claro, esta fusión casi rabelsiana entre conocimiento enciclopédico e historias populares es muy de Rabelais, por supuesto. Yo entiendo que la hace de una manera significativa y plena Hiraga Gennai en este libro, La bella historia de Shidouken. Y bueno, sí, que puede que me equivoque, Claro, la literatura fantástica japonesa es extensísima, pero es que yo entiendo que lo hace a partir, no puede ser de otra manera, a partir de la lectura de esta enciclopedia y de la crítica que le permite el haber dominado la ciencia occidental o estar adentrándose en ella, que llega más o menos en esta época. Así que no creo que se deba exclusivamente a mi ignorancia de todo lo que podrían estar haciendo los japoneses y los chinos, pero yo creo que este es el Gulliver, los viajes de Gulliver orientales. Aquí están todos los territorios que aparecen en la colección de imágenes de los tres reinos, tanto la versión original china como la japonesa, convertidos en fábula, en sátira, en ridiculización. Y, como digo, este espíritu crítico aparece primero en Japón y luego, andando el tiempo, esta obra es de 1827, llega a China. Aquí tengo Flores en el espejo, sí, digamos que es la traducción, Flores en el espejo, de Li Kuchen, en una edición que, por cierto, perteneció a un notabilísimo sinólogo, Keith Stevens. Este es su libro, aquí está su ex libris. Esto es una edición que pide perdón por estar adaptada al gusto occidental, resumir algunas cosas. Es la traducción y edición de Lin Tai-yi, que dice que, bueno, que se lamenta por haber hecho una edición adaptada a los occidentales, pero bueno, que será... En cambio, la historia de Shidouken se puede traducir directamente sin ningún problema porque es bastante occidental. Tiene un análisis sobre las ciencias que merece o no la pena estudiar, y es un enfoque bastante, incluso yo diría, bastante cercano a Hume. Es muy occidental Hiraga Gennai, en tanto que esta obra, a pesar de estar inmersa en ese mundo de la ciencia occidental que llega a través de Japón, por eso es curioso, porque esta obra está igualmente basada en la colección de imágenes de los tres reinos, en su versión original. Los mismos lugares, los mismos pueblos que aparecen aquí y aquí están sacados de esa enciclopedia, como por ejemplo la isla de las mujeres, que por cierto también nos remitiría a la isla de las mujeres de Hauptmann, que es ya son tratamientos mucho más modernos, pero evidentemente el Hauptmann no está sacado de la versión china, de la versión original china de la colección de imágenes de los tres reinos. Por cierto, la isla de las mujeres fue traducida al español por Margarita Nelken, como parte de su interés feminista. También prologó La mujer de Ramón y Cajal, y bueno, hay una isla de las mujeres de Hauptmann que tiene sus fuentes, naturalmente, pero la isla de las mujeres y otras muchas islas y paisajes y pueblos extraños que aparecen en estos dos libros
vienen de Wang Zi. Naturalmente vienen de los libros de los siglos XII a XIV que Wang Zi adaptaba, versionaba, citaba sin mencionar la autoría. Los dos vienen de la misma enciclopedia, de la lectura crítica de la misma enciclopedia, pero este es anterior porque en Japón se puede permitir en un periodo previo esa mirada crítica previo a la mirada crítica china, que es posterior porque a ellos la ciencia occidental les llega de Japón después de que han hecho unos esfuerzos enormes por deshacerse del influjo occidental. Y alguien dirá, mayor lo hicieron en Japón crucificando a los jesuitas, sí, pero luego bien que vienen los protestantes, a los que no les interesa tanto no les interesa nada el proselitismo religioso, como enseñarles relojes y el comercio. Entonces, aunque los dos reciben a los sabios católicos, tanto China como Japón, como a Japón llegan luego los comerciantes holandeses, se pueden recuperar de ese exterminio de sabios occidentales y de aculturados, como se diría ahora, y de japoneses convertidos al cristianismo y por lo tanto duchos en la civilización y en las artes, incluso en las artes occidentales. Como vienen los comerciantes que no tienen interés religioso, se pueden rehacer de esa pérdida de conocimiento de Occidente y les da como para llevarlo a China. Y a través de Japón es como China, a pesar de haber tenido a un Matteo Ricci y a pesar de tener ese mapa occidental en la colección de imágenes de los tres reinos, a China le llega todo esto con retraso. A China le llega la modernidad, la última modernidad, porque claro, Ricci lo que lleva allí es Aristóteles, la física, las matemáticas, pero claro, los holandeses llevan ya hasta la electricidad, que es algo con lo que experimenta Hiraga Kennai, el conocimiento de la electricidad, de una manera muy rudimentaria, muy experimental, muy de ciencia recreativa, era puramente ciencia recreativa, pero allí llega. Y estas dos son, intuyo, solo las dos influencias, las dos recreaciones más significativas que tuvo en literatura la colección de imágenes de los tres reinos de Wang Zi, porque es una obra que con sus imágenes despierta la imaginación de cualquiera, no solo de un chino, no solo de un japonés, sino de una persona de cualquiera de esos 174 reinos, eran, me parece, 174 países, 175. Cualquier nacido en esos 175 países, aunque algunos de ellos son inexistentes, ya lo sabemos, pero claro, ahora hay más países que esos 175 y no paran de nacer y todo el mundo quiere tener su propio país y su propia bandera y todo el mundo quiere independizarse. Digamos que hay más de 175. Cualquiera de estas naciones, países, pueblos, tribus, lo que sea, podría desatar su imaginación con la contemplación simplemente de las numerosísimas imágenes de la enciclopedia de Wang Zi. Así que resulta casi imposible. Sepa Dios cuántas obras literarias, artísticas, musicales, teatrales estarán inspiradas en la contemplación de las imágenes de la enciclopedia de Wang Zi y en sus historias.